Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. Hola amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Televisión Martí, este espacio de Venezuela hoy para analizar los eventos que han ocurrido en las últimas horas. Bueno, tengo invitados a Esteban Gervasi, estratega político, desde Venezuela a Noel Alejandro Leal Rojas, analista político, y a mi amigo, colega argentino, periodista Oscar Procedente. Bueno, Venezuela está dando paso, ya hay una seguridad de que va a haber elecciones, está la misión, no sé cómo calificarla o denominarla. Le voy a dar la palabra primero a Noel de Noruega, en estos diálogos que ya el dictador Nicolás Maduro dijo está listo, ya está acordado con los factores de la oposición, que hay elecciones y las elecciones del CNE controlado por Maduro están pautadas para el 21 de noviembre. ¿Qué es eso que está ocurriendo en Caracas, que creo que es allí donde se desarrolla, Noel? La continuidad de lo mismo, la continuidad de un ridículo constante que ha ido empujando al país a la vestimenta democrática de esta desgracia, con todo el entramado internacional del caso. En el momento en que el guiado se juramentó, yo pedía que no se juramentara, que era un gran error que se juramentara, expliqué que esto venía a reinstitucionalizar la tiranía y el segundo punto era darle la aceptación internacional a la particular forma de gobernar de la tiranía. Ese era el trabajo que venía a hacer el guiado. Entonces, este espacio de este diálogo, este espacio electoral, este espacio de colocar la idea de un revocatorio, lo que busca es terminar de cuajar esas dos misiones principales que venía a ser todo este chiste del interinato. Esteban, ¿hacia dónde vamos a llegar con esto? Con esta propuesta ya aparentemente acordada con los factores de la oposición en Venezuela. Mira, Alejandro, aquí hay que remontarnos más allá de Maduro. Maduro es un presidente espurio porque Maduro entra en una transición que fue ilegal e inconstitucional en el 2012. Chávez muere en diciembre de 2012. La MUD en aquel momento se prestó a unas elecciones en menos de 30 días con Enrique Capriles, según los periodistas que son a favor del régimen, que estaba supuestamente en la oposición, como Nelson Bocaranda y toda esta gente, legitimaron la fecha del 5 de marzo del 2013 como la fecha de muerte de todos sabemos, está en cortes federales de los Estados Unidos por testigos presenciales que Chávez murió el 31 de diciembre del 2002. Todo lo que se hizo después de eso es totalmente espurio e inconstitucional. Y ahí hubo unas elecciones en menos de un mes, que fueron en abril de 2013, donde Capriles gana las elecciones y las entrega, él mismo lo declara. Ahí está el video a la televisión española, donde él le dice, yo te lo puedo pasar y lo agregas en este programa, donde él dice que él ganó las elecciones, pero que él quería evitar una guerra civil y entregó. De en adelante esto ha sido totalmente una espiral de complicidad y de arreglo en el bajo mundo, porque eso es el bajo mundo, y Venezuela está como está. Esto no va a suceder absolutamente nada. Esto es un proceso más, un ciclo más de darle la vuelta a la rueda. Y por supuesto, con una oposición muy corrupta, extremadamente corrupta, porque inclusive los que dicen que no van a participar es porque ellos no se están llevando el grueso de la torta. Ellos llegaron de últimos a negociar en esta parte, entonces no quieren ser parte. Pero aquí hay otro tema que yo quiero dejar en la mesa, que creo que esto ya es tema trillado. Es quién representa la legitimidad de Venezuela, quién representa el Estado hoy día de Venezuela, qué institución, qué persona es la persona que tú puedes decir, este señor representa una institucionalidad o este organismo o esta iglesia. Porque el problema en Venezuela es que no hay legitimidad ni de los actores, ni de las instituciones, ni siquiera de la comunidad internacional. Cuando estamos hablando de Oslo, Oslo se prestó con el Departamento de Estado, con este señor Helio Abram y todo esto, y con Tillerson y con toda esta gente, a llevar a unas conversaciones secretas que, por cierto, creo que fuiste tú el que las denunciaste por primera vez y te cayeron encima, que era mentira que estaban dialogando y después tuvieron que decir que estaban dialogando y vimos fotos de Jorge Con Rodríguez. información que tú me diste para Claro, claro, pero no, coño, no debeles tu fuente. No, bueno. Pero lo increíble es que después salen a tomarse fotos, eso no llegó a nada, fue una burla. Tenemos a un presidente espurio, como lo expliqué Nicolás Maduro, pero también tenemos un presidente espurio
que se llama Juan Guaidó, que hasta cuándo dura este interinato. Eso es una palabra que le da un tiempo muy corto en el tiempo, pero se ha vuelto permanente, no tiene legitimidad, ya la comunidad internacional no se quiere involucrar. Entonces no quiero extenderme, pero hay que, ¿verdad?, forzar a que aparezca unos venezolanos o una institución que represente al pueblo venezolano, no políticamente, sino que diga, oye, vale, aquí hay una república, aquí hay un territorio que tiene tantos kilómetros cuadrados, aquí hay una constitución, nos guste o no. Bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Y quién hace esto? Porque todo lo demás son luces de bengala, acuerdos mafiosos, entrega de territorio. Esto no se va a resolver. Todo el mundo sabe cuál es la solución. Claro, ahora fíjate, como colega te pregunto, a Oscar Procedente, tú eres muy crítico incluso con el gobierno argentino y tu voz siempre la alzas en distintas plataformas, incluso en tu semanario y en los espacios que realizas. Pero fíjate que Argentina está jugando un papel importante para nosotros darnos cuenta de lo que viene en cuanto a apoyos al gobierno interino. Oscar, se sale el Grupo de Lima, el tema de los derechos humanos, ellos están bien claros, pero ahí vienen elecciones pronto en Colombia. Hay unos vecinos que están viendo sus barbas en fuego, porque lo que les viene no es fácil. Estamos viendo en Nicaragua cómo Daniel Ortega actúa contra lo que va a ser virtualmente una oponente en las elecciones en los próximos meses. Entonces estamos viendo un patio, una comunidad internacional en la región y en el mundo que como que va a tener que voltear la mirada, o me equivoco, Oscar, sobre lo que representa y lo que es la crisis venezolana como tal. A ver, buen día. Cuando te referís al gobierno interino, ¿a quién te referís, Alejandro? A Guaidó y a su gente, a los cuatro que lo apoyan, el gobierno Correcto. interino de Guaidó, Sí, los sí, factores de voluntad popular. Sí, quería que me lo ratifique nada más, pero Argentina claramente, a veces hablar de otro país, hablar de Venezuela, a mí a veces me cuesta no ser crítico, porque lo soy, me cuestan dolores de cabeza porque a veces yo escuchaba recién, y ya voy a lo que me dijiste, cuando el colega decía, ¿quién representa la institucionalidad de Venezuela? Para los venezolanos deben tener un lío bárbaro, pero para los que estamos afuera, los que vivimos afuera, o los que somos, no somos venezolanos, vemos claramente que en los hechos, no te digo en la legalidad, pero en los hechos, evidentemente, que representa desde hace varios años es Nicolás Maduro. Les guste o no les guste, lamentablemente es eso. O sea, una cosa es lo legal y otra cosa lo institucional democrático. ¿Que es democrático? No, claro que no es democrático. ¿Que es un dictador? Claro. ¿Que es un corrupto, un aliado de los narcotraficantes? Claro que sí. Pero en el mundo, en la práctica, lamentablemente, que a veces eso es lo que no gobierna, en la práctica, la institución la representa Nicolás Maduro en los ciudadanos de diferentes países que son ignorantes, entre comillas, intelectualmente y que no leen más allá de una revista de chimentos. Para ellos, el presidente Maduro hasta quizás no es un dictador. En Argentina, específicamente, que no es un país de una baja intelectualidad, de un nivel cultural realmente en promedio, hay personas, hay cantidad, yo te diría que millones que están apoyando a Nicolás Maduro. Y ahora el gobierno argentino ya está abiertamente orientado al apoyo a Nicolás Maduro, con salir de las alianzas justamente que van contra. Argentina ya fue asquerosamente manifiesto ir a favor de Nicolás Maduro. Y eso es más que preocupante. Estos últimos 3 o 4 meses nos preocupa a los argentinos siempre te digo lo mismo, por la región. Cuando tuvimos al presidente Macri, un poco que respiramos porque dijimos, bueno, a ver si puede hacer algo para que la región se fortalezca. Bueno, lamentablemente toda la región fue para abajo. Ahora el caso de Perú, no sé, pero desde Bolivia, mismo Argentina, la cosa está muy complicada. Y este apoyo a Nicolás Maduro y salir del support a una oposición que también es muy endeble, eso lo sabemos, la de Juan Guaidó, eso no le veo una salida clara, le veo un problema para toda la región, que Argentina, un país grande en términos políticos, no esté haciendo fuerza para que lo que viene ahora, que es una payasada, esto próximo que viene, esto de elecciones, esto es una payasada en Venezuela, no alce la voz y que sea un ejemplo. Al contrario, está haciendo un daño a los venezolanos. Yo como argentino a veces me da vergüenza, pido disculpas, porque que el presidente de mi país no reconozca lo que está pasando en Venezuela, donde están asesinando gente con solo ser caprichosos con la vacuna o con no pagar, tal vez porque todavía no se sabe si pagó los $10 millones que tenía que pagarle al COVAX. Entonces,
Eso me molesta mucho, pero no tengo la salida, no tengo solución, no tengo salida. Yo siempre digo que tiene que ser por la violencia, en Argentina o en Venezuela o en donde sea, pero bueno, hoy no se puede. Pero es que el tema de la violencia, Noel, es un tema que a nadie le gusta hablarlo. Por supuesto, uno tiene que ser respetuoso porque van y dicen y señalan, es que Alejandro Marcano o Noel No. quieren hay salidas contempladas en el Artupí, en el TIAR, pero que son más allá de la diplomacia, pues sentarnos, pero actuar de otra manera. Pero es que vemos, escuchándolo a los tres, hay menos salida, hay como un sinsabor, hay como una desesperanza. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser después del 21 de noviembre la situación venezolana en esta crisis que sigue sacando a su gente a pie, lanzándose en balsa a Trinidad y Tobago, arriesgándolo todo para cruzar el río Bravo para llegar a los Estados Unidos, Noel? No importa la fecha que sea, la salida siempre ha sido la misma desde el inicio. Eso es muy importante entenderlo. Cuando tú tomas este librito ridículo y tomas cómo está integrado el Tribunal Supremo de Justicia, si entiendes bien lo que dice el librito ridículo, si entiendes cómo fue desmontado el Estado de Derecho en el proceso constituyente de 1999, si entiendes el proceso colaboracionista que trajo a Chávez en el poder, que forma parte de esa misma oposición que ha vestido de democracia todos estos años esta realidad, sabías que era imposible ningún tipo de vía, ni jurídica, ni legislativa, ni electoral para salir de esta desgracia. Punto. Juegos de negociaciones, ridiculeces planteadas como TIAR o cualquier cosa de esas son absolutamente estúpidas. Carta democrática, esos son vacíos absolutamente ridículos para cualquiera con sentido común y entendiendo el proceso geopolítico nacional. Punto que hay que entender allí. Desde el principio, desde la instauración del chavismo, solo ha habido una salida. Una. Todo venezolano en su fuero interno la conoce. Todo extranjero que quiera mirar un poquito la realidad venezolana la entiende. Esa salida fue destruida por la estructura política venezolana, que con un premeditado odio a las Fuerzas Armadas permitió que se envileciera, se destruyera, se corrompiese hasta decir basta. Por la estructura política venezolana que sapió cada uno de los momentos donde pudo haber habido algún tipo de insurrección militar. Y por el miedo ridículo de una población terriblemente infantilizada a la palabra orden, justicia, derecha. Ahora, fíjate, Esteban, Noel habla de una sola salida que se ha venido hablando. Tú como estratega político, yo sé que tú tienes mucho contacto con el presidente, incluso estabas tratando de hacer un movimiento para que entrara algo que decía también Oscar Procedente, están matando a la gente incluso con el uso del carnet de la patria, politizando para poder ponerle una vacuna a los ancianos. Juegan con la miseria, con la vida incluso cualquier venezolano, que muchos de ellos siguen apostando a una salida, llaman presidente a Nicolás Maduro, le piden que los ayude, cuando realmente quien los está aniquilando como sociedad, como entes vivos, es el propio régimen encabezado por Maduro. Como estratega, ¿cuál es esa única salida? Explícanos un poco mejor de la que habla Noel Alejandro. Fíjate, en las dos intervenciones, tanto la de Oscar como la de Noel, y en la mía al principio, que yo digo que no hay quien represente la legitimidad y la institución, el Estado, el territorio, los poderes, es precisamente, eso es una carencia para lograr la salida. Cuando todo el mundo sabe que la salida es una salida de fuerza, que la tienen que dar los militares con los policías de las regiones o de las alcaldías, crear un movimiento de base en Venezuela, porque no van a llegar, las tropas francesas no van a llegar, las tropas colombianas no van a llegar. Y eso que dijo Noel es exactamente eso, pero hay una diferencia entre lo que yo planteé y lo que Oscar dijo. El que atiende el teléfono en Miraflores cuando tú llamas es Maduro, pero eso no quiere decir que Maduro representa el Estado venezolano ni representa el territorio venezolano. Él es, como lo dijimos antes, un poder totalmente espurio, pero igual lo es Guaidó. Pero levanta el teléfono. No, claro, pero es que tú puedes tener el poder por vía de voto popular, porque los otros lo puedes tener el poder de facto, tú puedes tener el poder que si viene una junta de gobierno, porque armar un grupo de militares nobles, logras que esa junta sea la que tenga el poder. El problema es que el liderazgo no basta con declararlo. O sea, María Corina ha hecho un esfuerzo en la ruta del poder, del coraje, pero esa vaina es una mera declaración. Porque para construir eso, es lo que dijo Noel, tú necesitas un andamiaje que tenga un liderazgo que represente frente a los venezolanos y la comunidad internacional un brinco hacia la libertad. Porque todo el mundo habla de la democracia. Yo hice un estudio en los 90 para un candidato presidencial que ganó.
en Venezuela. Y yo le decía que la palabra democracia era elitesca. Y él me decía, ¿pero cómo así? Yo le decía, ¿por qué? Porque yo hice ese trabajo para Acción Democrática. Y el eslogan de Acción Democrática es democracia con energía. Y yo le decía, ¿cómo va a haber democracia en un país donde la gente en aquella época se tenía que levantar a las 3 de la mañana a bañarse con una lata de leche clean? Oscar, que si no sabe, leche clean es una leche en polvo que venía en lata. Entonces la gente agarraba agua y lluvia y la gente se tenía que sortear las escaleras a los malandros y coger el autobús a las 4:30, 5 de la mañana para llegar a su trabajo. Eso no es democracia, y esa era la inmensa mayoría, donde Chávez pivoteó el discurso, donde Radio Caracas montó la novela Por esta calle, donde hicieron una conspiración contra la política, la realpolitik, destruyeron la institución y ahí se surfió esa ola Chávez. Hoy día, como lo dijo Noel muy claro, han traicionado a los pocos militares que han hecho un intento, los han vendido. ¿Quién los ha vendido? No Maduro. Maduro tiene una red de espionaje con los cubanos y con los iraníes y con los rusos. Los han vendido la propia supuesta oposición venezolana y tenemos todos los ejemplos. Vemos el caso de Acosta Arévalo, que lo conocí en Colombia. Conozco el caso de una cantidad de Oscar Pérez. Conozco el caso de Osvaldo García Palomo, que está torturado. Tienen 5 meses que sus familiares no saben de él. Porque los mismos políticos lo han traicionado. ¿Por qué qué? Porque todos estos políticos que nos representan en el exterior, perdónenme, extienda, porque yo los conozco como que si los hubiese parido, y lo lamento que los conozco, esos tipos cuando yo los conocí antes del 2000, que eran candidatos a alcalde, o querían ser diputados, o querían estar en la constituyente, no tenían ni dónde morirse, caerse muertos. Hoy son multimillonarios, casas en París, apartamentos en España, apartamentos en Bogotá, en Miami, en Broma, andan carros blindados. Es un negocio. La política venezolana no es política, es un traje política, pero es un gran negocio. Tú ves gente como yo me consigo en Miami, que de la noche a la mañana se va para El Salvador y es multimillonario porque es asesores políticos o están cerca del presidente de El Salvador. Gente que no tenía ni $200 para comerse pasar una semana aquí. Y eso es gravísimo, porque estados como, y naciones como Estados Unidos, inclusive Argentina, Colombia, le dieron un momento un respaldo a esa oposición y fracasaron. Porque el Grupo de Lima, ¿por qué se forma? Porque estaba la OEA, que realmente es lo que representa a las naciones de América, pero como no todo cuadraba, crearon un grupo que se llamaba el Grupo de Amigos, el Grupo de Lima. Después el grupo de no sé qué, porque ellos mismos van desmontando las estructuras formales para poder agarrar dinero, para poder robar, para poder seguir engañando al pueblo venezolano. Y ese andamiaje, esa estructura del robo, de ladronismo, de oportunismo, se ha regado por toda esta región. Oscar, frente a la corrupción, que yo creo que es el mal peor de los ciudadanos, de estos políticos, politiqueros que tratan de sacarle ventaja, no importa que sea a costa de la vida de otro. Entonces, si la salida es única, como la ha narrado, ya la ha explicado muy bien Noel Alejandro, y ya la ha tratado también de hacer más variopinta, más fácil de digerir para todos los que están viendo este espacio. Entonces, estamos condenados, porque fíjate, ya estamos en junio, este año se pasa. Sí. Estados Unidos el año que viene vuelve a elecciones de medio término, y entonces así se nos está yendo la vida. Cuba, sí, 62 años, va a 63, mira. Venezuela vamos para 23, Nicaragua para casi 50. Claro, lo estás definiendo perfecto. Déjame puntualizar 2 temas. Lo dijo muy bien Esteban recién. La gente confunde la democracia como fin, y la democracia es un medio, no es un fin. Uno utiliza la democracia para elegir las personas que van a gobernar como uno los votó, y ahí necesita libertad, una serie de cosas que llegaron a través de la democracia. Entonces pasa que estos gobiernos en Argentina, donde sea, en Venezuela, llegan y empiezan a hacer todo lo que no es, todo lo dictatorial, vamos a exagerarlo para fijar la idea, todo lo autoritario, todo lo corrupto y demás, pero le dicen al pueblo, pero esperen que en 4 años, 6, depende de cada país, ustedes pueden votar en democracia, pero en esos 4 años los van aniquilando, van comprando votos, van corrompiendo todo el sistema, entonces se entra en un círculo vicioso muy negativo. Y otro tema que habló muy bien Sebastián es el negocio que se viene haciendo, perdón Esteban, no quise decir, haciendo el negocio de,
uno se pregunta, ¿por qué llegaron estos gobiernos dictatoriales? ¿De qué forma llegaron? Porque hubo gobiernos elegidos democráticamente que no fueron autoritarios, pero fueron ineficientes, fueron corruptos, hicieron su negocio. Entonces, el negocio de aquellos políticos pasó al negocio de estos dictadores. Y eso es lo que a mí me pone tan pesimista en la salida, que yo no veo una salida al corto plazo, porque es un pase de negocios. La oportunidad que tuvo, digamos, Guaidó, digo tuvo porque ya pasó el mejor momento que tuvo, de haber una oposición firme, una oposición bien determinante. Un respaldo supuestamente internacional de más de 60 países. Sí, no, Apareció un gran eso, momento. Ya le vamos a dar la palabra a Noel, porque para Noel mí nunca ha cotillón, creído en eso. pero para mí eso bueno, es cotillón. eso es lo que veíamos todos y a lo que terminamos apostando, Oscar, perdona, porque yo que no creía, en un momento aposté por unos días. Entonces, yo también. Bueno, Yo también, pero para mí eso es cotillón, yo le digo. Eso es cotillón, eso es confeti. No, para mí, lamentablemente, en la práctica no dio ningún resultado. Yo lo apoyé, pero me jugué en la opinión, en los medios, me jugué muchísimo, porque era donde teníamos para agarrarnos en ese momento, pero lamentablemente todo se fue diluyendo. Entonces, de ahí está el tema de la salida. ¿Cuál es la salida? Y en el corto plazo no lo vemos, porque pasa de un gobierno corrupto civil, digamos, a un gobierno autoritario con rasgos militares como es el de Maduro o el de Chávez, mejor dicho, que de hecho era un militar, ¿no? Entonces, está muy difícil la salida y déjame terminar puntualizando, dejando un recuerdo bien de esto. La democracia solamente es un medio, chicos, no es un fin. Que la gente, que el ciudadano común, no los analistas, Esteban, Noel, no los analistas, sino el ciudadano común tiene que saber que cuando va a votar, acá en Estados Unidos, en Argentina, decía, tiene que elegir como corresponde, porque después en el medio lo van a dormir y ya a 4 años pues ya ser tarde. En todos los países, en Estados Unidos, en Argentina, en Venezuela. En Argentina ya los durmieron y hay muertes todos los días. Las personas duran 2 o 3 días por coronavirus, no sé si la cepa es otra, y el gobierno todavía sigue firme. Y hay millones de personas que lo siguen apoyando y va a ganar nuevamente otros 4 años. Y si no hay una salida como la que yo pienso, seguimos con va a ser más y más y más largo. Perdón por el mensaje negativo, pero para mí es así, tengo que decírtelo como lo veo. ¿Es así? Noel, fíjate, se vislumbra un futuro negro, un futuro con la misma repetición. A mí me fastidia hacerlo contigo, pero tú estás en Venezuela y te lo voy a pedir nuevamente. Hoy tenemos una fotografía, un venezolano con muchas carestías, dividido en grupos que tienen y hacen su vida ricachona porque están enchufados, montan bodegones, tienen gasolina que la compran a precio porque les da la gana en dólares, a lo que sea, se la llevan a la casa, pero el grueso del venezolano no tiene prácticamente ni siquiera con qué comer, cómo cambiarse un zapato, una camisa, etcétera. No hablemos de más nada de eso, porque ya yo creo que lo entendemos muy bien, y el cubano, que es la misión particular de esta agencia, Radio y Televisión Martí, también lo entiende, porque lo han padecido por más de 6 décadas, pero a ti que no te gusta tampoco hablar mucho de fechas, el año que viene, vamos a hablar en los próximos meses en general, vamos a seguir arruinándonos. ¿Hasta dónde podemos seguir cayendo? Los países no tienen fondo. Lo único que detiene el fondo de un país cuando va en picada es su disolución física. Ok, hacia eso se están dando. Eso es algo que es muy importante que se entienda. Hace años yo hablaba con amigos míos y hablaba sobre el nuevo mapa latinoamericano, y no me refería al mapa de estructuras políticas, me refería a las fronteras, a los espacios entre las fronteras. Entonces, nosotros si seguimos a este ritmo que vamos, no es que vamos a que la tiranía se entroniza, si la tiranía se entroniza en un pedazo de Venezuela, porque el otro pedazo de Venezuela va a estar repartido de manera muy oficial. Y es muy importante que la gente entienda esto y lo mire de una manera muy importante, y la fotografía con lo que está sucediendo en Apure. Lo de Apure es un acuerdo para entregar territorio. Hablábamos hace tiempo y explicaba el asunto de la segunda Marquetalia. Es muy importante que la gente lo entienda. Eso es soberanía para la FARC. Muestran al país como si sus Fuerzas Armadas fuesen un chiste, una ridiculez, que no pudieron con la guerrilla, pero no terminan de explicar por qué tenemos tantos nuevos misiles chinos, por qué tenemos tantas nuevas misiles iraníes. Nadie está hablando del problema de los barcos iraníes que vienen con cargamento militar por las costas africanas. Nadie está hablando de todo lo que se tiene en equipos de defensa antiaérea, porque lo que muestran es el chiste, el ridículo.
Mientras tanto, el país se está disolviendo en pedazos. No tenemos Venezuela no ejerce soberanía ni dentro de Caracas. Esa es la realidad hacia donde tiene que apuntar Venezuela. Entonces, cuando nosotros queremos ver hacia el mañana, cada vez, como insisto, de continuar la revolución, olvídense que el futuro no es Cuba, el futuro es Liberia, Somalia o cosas aún peores. Wow, es aterrador esta narración de Noel. No sé qué dices tú, Esteban. No, estoy de acuerdo con los dos comentarios, tanto de Oscar como de Noel, pero le agrego que ellos necesitan ahora Colombia, porque Colombia se ha convertido, acuérdate, Colombia a través de la historia ha sido un virreinato, nosotros éramos una capitanía de puerto, pero además una población mucho más experimentada en temas de violencia, tiene el mercado más importante de producción de coca, amapola, de todo el continente americano. Además es una ruta hacia el Pacífico y hacia el Caribe, y todo lo que está sucediendo en Colombia con la protesta, que es muy legítima, y creo que los colombianos están reclamándole no solo al gobierno nacional, sino a las alcaldías y a las gobernaciones. Aprovechó el narcoestado venezolano y amplificó la protesta. ¿Para qué? Para saltar del poder el año que viene, crear lo que siempre la misma receta: destruyó la institución, bajó la moral, culpó a todo a lo anterior, todo lo que hubo anterior a nosotros no nos sirve, entonces lo que vamos a hacer es que Petro va a refundar Colombia, y al tomar Colombia perdimos el continente, porque quedarían países aislados. Ecuador quedaría muy debilitado, no sabemos. Perú sí gana, inclusive esta niña Fujimori va a tener que hacer acuerdos políticos muy duros, porque no va a tener posibilidad de gobernar. El caso de Nicaragua, que está tratando de que gane Petro en Colombia para arrebatarle las islas que tiene al frente, San Andrés y Providencia. El caso de Chile, estamos viendo cómo entonces están modificando la constitución para llevarla a que inclusive le dé una salida al mar a Bolivia, fracturando al pueblo chileno. O sea, hay un conflicto en el continente. Sí, y por supuesto, dibujar de Latinoamérica como la conocíamos, como lo ha descrito. No, es que pues, pensábamos hace un año o 2 años que el castrochavismo había desaparecido, y por el contrario, no, la brisa bolivariana está arrasando de la Patagonia hasta arriba. Bueno, y termino contigo, Oscar. Sí, quiero decirte, estuvimos hace poco con Mauricio Macri aquí en Miami. Que vino de un foro, después estuvimos al otro día desayunando ahí, y me dio yo no lo dije en la intervención mía anterior, una esperanza, porque él como que renació ahora al notar en el vivir, en el cotidiano vivir, la gente cuando viaja y demás, que tiene todavía un cierto apoyo, ¿no? Que todavía puede en Argentina haber una oposición, porque los fundamentos de estos dictatoriales es lo que está haciendo ahora en Nicaragua. Daniel Ortega. Sí. Daniel Ortega, con Chamorro, por ejemplo, eliminar la oposición. Y siento que en Argentina la oposición está más fuerte. De ahí a que llegue a hacerle fuerza a este gobierno, no sé. Pero quiero focalizar mucho en eso, porque es muy importante para la región. Lo decía recién Esteban, Perú va a tener que luchar, Pinera, o sea, todos los presidentes que no se alinean con la izquierda radical en Sudamérica tienen graves problemas. Pero quería puntualizarte eso, que me fue muy bien en una charla que tuvimos hace muy poquito con el expresidente aquí, que hay mucha fuerza de oposición en Argentina, y eso puede generar una pequeña reacción, aunque sea. Sí, que no todo está perdido. Que no todo está perdido, ¿no? No todo está perdido en la región. Bueno, pero después de este fabuloso análisis, el tiempo aquí sí se ha terminado para este análisis, que ha sido para mí profundo también visualizar un poco de que esa situación como la pintó Noel, Esteban y Oscar Procedente, pues nos lleva a ser muy pesimistas. Sin embargo, hay esperanza, y donde hay esperanza tenemos que seguir trabajando para la verdadera salida, no ilusiones ni cotillón. Gracias, Noel Alejandro Leal Rojas, por habernos acompañado desde Venezuela, a Esteban Gervasi, como siempre, un gran estratega político, y a mi amigo periodista Oscar Procedente. Hasta la próxima oportunidad aquí en Radio Televisión Martí, en todas nuestras plataformas. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.